Y ahora, en Mar del Directo, vamos a hablar con el médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Marisol. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos transitando el mes en el que se habla mucho del mal de Alzheimer y es por eso que queremos hacer hincapié. ¿Cuáles son las etapas de la memoria? Bien, perfecto. La memoria tiene 3 etapas fundamentales, que son la atención, primera etapa; segunda etapa, la codificación y almacenamiento, que consiste en guardar el recuerdo; y una tercera etapa, que es la evocación o recuperación. Si te parece bien, voy a describir cada una de estas que podamos entender cómo funciona básicamente nuestra memoria, cómo funcionan nuestros recuerdos. La primera etapa es la atención. No es en sí mismo una función propia de la memoria, es una función aparte, es la capacidad de prestar atención, de focalizar en un estímulo. Atención a cualquier tipo de estímulo, puede ser visual, puede ser auditivo, puede ser táctil. En este momento, cualquier persona que nos está viendo y está prestando atención, está viendo y está oyendo. Uh-huh. Y es una etapa fundamental, porque si yo no presto atención a un estímulo, no lo voy a registrar adecuadamente y no voy a poder almacenarlo. ¿Me explico? O sea, es muy difícil que yo pueda recordar algo a lo cual no preste atención. Supongamos que vamos al cine, estamos mirando una película y en un momento de la película yo, en una escena muy importante de la película, empiezo a pensar si me parece que dejé, supongamos, no sé, una olla con verdura hirviendo y digo, uy, si esto se apaga, se vuelca, se apaga el fuego, qué desastre. Pues me acuerdo que no, que en realidad la había apagado, me relajé. Cuando salimos del cine vos me vas a preguntar, ¿viste qué buena esa escena donde no sé qué? Yo te voy a decir, no me acuerdo. Claro. Y no me voy a acordar, y no es porque tenga Alzheimer, sino porque yo no presté atención. Bien. La segunda etapa es la etapa en la cual esa información a la cual yo atendí, en la cual yo me focalicé, se codifica y se almacena. Y ahí es cuando se forma un recuerdo, que un recuerdo no es ni más ni menos que nuevas conexiones neuronales que se fortalecen a partir de fabricar unas especies de moléculas, unas moléculas se llaman proteínas, se sintetizan proteínas, fortalecen estas nuevas conexiones neuronales y se forma un nuevo recuerdo. Esto sería como, una vez que el recuerdo se guarda, sería, dando el ejemplo de un Word, vieron que todos sabemos usar el archivo Word, bueno, sería como darle Enter y que esa información quede guardada. Y después tenemos una tercera etapa, que es la etapa de evocación o recuperación, que es cuando yo busco un recuerdo y lo traigo a la conciencia, que es una etapa muy particular, porque últimamente hemos descubierto en neurociencias que cada vez que nosotros evocamos un recuerdo, que ese archivo se vuelve a abrir, ese recuerdo se vuelve frágil, se torna frágil y se torna modificable. Es decir, que si vos me pedís que yo te cuente algo que me pasó hace un tiempo, ayer, antes de ayer, hace 3 años, no importa, yo voy a abrir ese recuerdo y cada dato que yo le agregue, porque no sé, me falta algo de información y agrego, el cerebro no tolera lo que llaman vacíos de información y rellena con datos de hechos similares. Uh-huh. Bueno, todo lo que yo le agregue o le quite ese recuerdo, ahí se están creando nuevas conexiones neuronales y cuando yo guarde ese recuerdo, lo que va a quedar guardado es eso último que yo recordé, eso último que yo conté. Bien. Volviendo al ejemplo del Word, yo escribo un Word el día viernes, lo guardo, el sábado lo abro, le modifico cosas, tal cual. Lo vuelvo a guardar. Si yo lo abro el domingo, ¿qué voy a leer? ¿Lo que escribí el viernes o lo que escribí el sábado? Voy a recordar o voy a leer lo que escribí el día sábado. Exactamente. Claro. Así que esas son las 3 etapas que tenemos en nuestra memoria. Atención, codificación y almacenamiento, y evocación o recuerdo. Bien, ¿y qué sucede con estas etapas de la memoria cuando alguien sí ya tiene la enfermedad de Alzheimer? Bien, cualquiera de estas etapas puede verse afectada en distintas patologías. Por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la depresión afectan mucho la primera etapa, la capacidad atencional. Algunas enfermedades subcorticales, la patología vascular, afectan la capacidad de recuperar recuerdos. Lo que se afecta en el Alzheimer, y esto es importantísimo, es la etapa del medio, que es la capacidad de almacenamiento. O sea, la persona no puede guardar información nueva, lo que falla es la adquisición de nueva información. Entonces, por más que preste atención, por más que esté sumamente atento, que yo le diga, bueno, te voy a decir una serie de 3 palabras, que es una prueba clásica, y uno le dice al paciente, bueno,
recuérdelas, porque dentro de un rato yo se las voy a volver a preguntar. Y cuando uno vuelve a preguntar al rato, muchas veces pasa no solo que no recuerdan esas palabras, sino que no recuerdan ni siquiera que uno le dijo alguna palabra y que le dijo que las recordara, porque no está pudiendo guardar esa información. Estos son nuevos recuerdos. Los recuerdos más lejanos, los recuerdos remotos, se encuentran en otro sector cerebral, ya están guardados, para empezar ya están guardados, y además están en un sector cerebral que está mucho más preservado al inicio de la enfermedad. Por eso muchas veces las familias, los conocidos, los seres queridos, suelen decir, no tiene problemas de memoria, porque recuerda perfectamente hechos, incluso hechos muy, muy lejanos. Claro, entonces creen que no está prestando atención, o que no le interesa, o que lo hace a propósito, ¿no es cierto? Cuando repiten preguntas y se vuelven reiterativos, sí. O no recuerdan algo que ocurrió muy recientemente, pero el problema es que no están pudiendo guardar esa información. Entonces, claro. Esta es la fase que falla en la enfermedad de Alzheimer, y por eso muchas veces nosotros, cuando una persona se preocupa porque tiene olvidos, pero con alguna clave los recuerdo, dice, sí, no me acordaba dónde dejé la llave, después la encontré y me acordé que la había puesto ahí por tal o cual cosa, nosotros nos tranquilizamos un poco más, porque lo que estamos detectando es que esa información pudo ser guardada, quizás costó recuperarla, quizás no prestó suficiente atención y le falta algún detalle, pero pudo guardar información nueva. En cambio, en el Alzheimer esto no ocurre, y la persona, por más claves que yo le dé, no va a recordar ciertos eventos de ninguna forma. Claro, y ahí es cuando hay que prestar atención por parte del círculo y decir, bueno, hay que recurrir a un profesional y hay que tratarlo a esto. Si bien no tiene cura, hay un montón de cosas que se pueden hacer para retrasar esa evolución. Entonces, Pablo. Sí, absolutamente. Siempre hay que consultar. Cuando hay problemas de memoria no hay que tener miedo. Uno a veces no consulta por miedo, ¿no? Como si hay un dolor en el pecho, ¿no? Será algo cardíaco, prefiero no consultar. La realidad es que cuanto antes consultemos, mejor, más chances tenemos los médicos de actuar, de hacer algo al respecto. Y la realidad es que con la enfermedad de Alzheimer, si bien es verdad lo que voy a decir, no hay tratamiento, no hay cura, nosotros podemos sostener un mejor funcionamiento, un funcionamiento mucho más adecuado de esa memoria y de otras funciones cognitivas que se van deteriorando, cuanto antes lo empecemos a tratar y empecemos a estimular y empecemos a cuidar y sostener esa función, varias funciones cognitivas, ¿no? Cuidar el cerebro cuanto antes. Bien, perfecto, Pablo. Muchísimas gracias, como siempre, súper claro.